¿Qué ocurre cuando un telegrama amenaza con arrebatarle el futuro a Burkina Faso y sacude a toda África? Visualiza la escena. Una filtración explosiva revela que, siguiendo órdenes directas de Donald Trump, Burkina Faso tiene solamente 2 días para entregar el 70% de sus reservas de oro. La alternativa es más despiadada. Asumir una deuda de $5.600 millones, una cifra tan aplastante que condenaría al país a la miseria durante generaciones. La amenaza va mucho más allá de lo económico. Es una maniobra de dominación geopolítica, una partida de alto riesgo donde las potencias occidentales buscan someter a una nación africana, usando el peso de la presión financiera y diplomática. El telegrama filtrado lo deja claro. Entregar su mayor tesoro natural o enfrentar el exilio internacional y un castigo implacable. Aquí, el margen de error es inexistente. Si Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, cede ante la amenaza, su pueblo perderá no solo la mayor parte de su oro, sino también su autonomía y la posibilidad de decidir su propio rumbo. Pero si resiste, se arriesga a sanciones, aislamiento y una posible fractura interna con consecuencias imprevisibles para toda la región. ¿Puede un país pequeño desafiar a las superpotencias y reescribir el destino de un continente? Esa es la pregunta que congela a África y mantiene al mundo en vilo. Para comprender cómo se llegó a este abismo, primero debemos descubrir el contexto, los intereses y los jugadores que empujaron a Burkina Faso al centro de la batalla por la soberanía africana. Todo comenzó mucho antes del telegrama. El oro de Burkina Faso siempre fue un objetivo codiciado. Las potencias extranjeras han tejido una red de intereses y presiones que ahora llega a un peligroso punto de quiebre. Durante generaciones, el oro africano ha alimentado imperios distantes. Por ejemplo, en el siglo XIX, el oro de Ghana, conocido como la Costa del Oro, fue fundamental para sostener el auge industrial británico. De manera similar, el oro de Sudáfrica permitió el desarrollo acelerado de ciudades como Londres y Ámsterdam, mientras que los mineros africanos vivían en condiciones de extrema pobreza. Pero, ¿qué sucede cuando alguien decide romper el ciclo? En el corazón de África Occidental, Burkina Faso guarda bajo su suelo una de las mayores reservas de oro del continente. A pesar de su abundancia, el pueblo burkinés nunca ha sido dueño real de estas riquezas. Desde la colonización, potencias extranjeras han controlado y drenado sus recursos, convirtiendo la tierra africana en el motor oculto de economías lejanas. La independencia, celebrada con banderas y discursos, no trajo libertad verdadera. Tras la retirada colonial, emergió una nueva cadena: la deuda. El Fondo Monetario Internacional ofreció préstamos con duras condiciones, imponiendo recortes y sacrificios. Los gobiernos, asfixiados económicamente, firmaron acuerdos que restringían su autonomía. Así, cada decisión crucial debía ser aprobada en oficinas remotas, mientras el oro seguía saliendo de África. Un ejemplo histórico. En los años 80, Nigeria, después de recibir préstamos del Fondo Monetario Internacional, tuvo que reducir drásticamente el gasto en salud y educación. Esto provocó protestas masivas y un deterioro de las condiciones de vida, todo mientras los recursos del país seguían saliendo hacia el extranjero. El Club de los Poderosos, el llamado G7, reforzó este sistema. Sus pactos y presiones empujaron a África a servir como proveedor de materias primas, frenando el desarrollo industrial y perpetuando la dependencia. Aunque el continente rebosa minerales, energía y tierras fértiles, sigue siendo tratado como un simple almacén global. Para ilustrar esto, basta con observar cómo la República Democrática del Congo, a pesar de tener una de las mayores reservas de cobalto y coltán del mundo, esenciales para la tecnología moderna, sigue siendo uno de los países más pobres debido a la explotación extranjera y a la falta de control sobre sus recursos. En medio de esta partida desigual, surge Ibrahim Traoré. Burkina Faso atraviesa una crisis social y económica que amenaza con desbordarse. Al llegar al poder, Traoré recibe información inquietante.
Los depósitos de oro del país son mucho más vastos de lo que jamás se pensó. Este descubrimiento representa una oportunidad histórica, pero también un peligro. Los viejos amos del oro africano no están dispuestos a ceder fácilmente. La historia parece condenada a repetirse. Si nada cambia, África seguirá enriqueciendo a otros, mientras su gente carga con el peso de la deuda y la explotación. Los africanos seguirán privados de decidir su propio destino. Sin embargo, todo puede cambiar cuando alguien desafía el orden impuesto. Frente a la presión occidental y el ultimátum de las potencias, Traoré se prepara para una decisión que puede cambiar el rumbo de África. Pero, ¿qué significa realmente desafiar a quienes han gobernado el oro africano durante tanto tiempo? La respuesta se encuentra en la encrucijada que enfrenta Traoré, y las consecuencias de su elección resonarán mucho más allá de Burkina Faso. 48 horas. Ese era el plazo que el ultimátum ponía sobre la mesa de Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso. Desde la Casa Blanca, Donald Trump, actuando en nombre del G7 y el Fondo Monetario Internacional, exigía una decisión imposible: entregar el 70% de las reservas nacionales de oro o liquidar una deuda multimillonaria de inmediato. No había margen para negociar, ni resquicio para una salida digna. El telegrama era una advertencia velada, un recordatorio de que Occidente aún dictaba el destino de África. La presión era implacable, calculada para quebrar la voluntad de cualquier líder. Para comprender la magnitud de la amenaza, basta recordar el caso de Grecia en el año 2015. Cuando el país europeo no pudo pagar su deuda, fue obligado a aceptar medidas de austeridad extremas, vender activos nacionales y someterse a supervisión internacional. Si eso pudo ocurrir en Europa, ¿qué destino le esperaba a una pequeña nación africana? Pero Traoré no cedió al miedo. Convocó a su gabinete de emergencia, reunió a los altos mandos militares y citó a los directores de las empresas mineras locales. Ante ellos, anunció su decisión. Burkina Faso no entregaría su oro, y la soberanía no estaba en venta. Fue entonces cuando reveló su carta secreta. Bajo estricta confidencialidad, compartió la existencia de vastos yacimientos minerales aún sin explotar, cuya ubicación y acceso estaban protegidos por tecnología de punta, desarrollada por ingenieros norcoreanos. Este secreto alteraba el equilibrio de poder y ofrecía una esperanza inesperada. El presidente actuó de inmediato. Ordenó la expulsión de todas las compañías mineras estadounidenses y francesas del país. Tropas del ejército burkinés tomaron el control absoluto de las minas, asegurando que ni un solo gramo de oro saliera rumbo a París o Nueva York. La riqueza empezó a quedarse en casa, alimentando proyectos de desarrollo y generando una ola de entusiasmo entre la población. La noticia se propagó como pólvora por todo el continente africano. Radios y televisiones abrían debates encendidos sobre dignidad, independencia y el derecho de África a decidir su futuro. En Ghana, por ejemplo, los estudiantes universitarios organizaron foros públicos para discutir el impacto de la nacionalización de los recursos y cómo otros países podían seguir el ejemplo. En Senegal, los movimientos juveniles crearon campañas digitales para exigir transparencia y control nacional sobre el petróleo y el gas. El riesgo era altísimo. Si Traoré fracasaba, Burkina Faso sería reducido a un ejemplo de castigo. Pero si resistía, todo el continente vería abierta la puerta hacia una verdadera independencia. Mientras la tensión escalaba y Occidente preparaba su respuesta, Traoré debía enfrentarse a una amenaza aún más peligrosa: la traición interna y el aislamiento internacional. Mientras Occidente afila su respuesta, África responde con una fuerza sin precedentes. La negativa firme de Burkina Faso a ceder su oro desata una crisis mundial. Estados Unidos, Francia y sus aliados lanzan amenazas de sanciones, bloqueos comerciales y maniobras encubiertas para desestabilizar el país. El mensaje es inequívoco: desafiar el orden impuesto puede costar el aislamiento más absoluto. Para entender el alcance de estas amenazas, recordemos el embargo petrolero sufrido por Irán en el año 2012.
Las sanciones internacionales provocaron una caída de más del 50% en las exportaciones de crudo, afectando la economía y la vida cotidiana de millones de iraníes. Burkina Faso enfrentaba el riesgo de un destino similar, pero sin los recursos energéticos ni la influencia internacional de Irán. Pero Ibrahim Traoré no retrocede. Refuerza el ejército nacional y crea unidades de élite, desplegando tecnología de vigilancia de última generación en cada mina y a lo largo de todas las rutas de transporte del oro. Las fronteras se transforman en líneas fortificadas. Las ciudades, en centros de movilización cívica y militar sin precedentes. El oro nacionalizado, ahora protegido como nunca antes, deja de alimentar bancos extranjeros y pasa a financiar la transformación real de Burkina Faso. Carreteras, hospitales y plantas de energía surgen en regiones olvidadas. Inversiones masivas impulsan la agricultura y la industria local, reduciendo la dependencia de importaciones y sembrando la semilla de una economía autosuficiente. Por ejemplo, en la región de Bobo-Dioulasso, se construyeron nuevas escuelas y centros de salud financiados íntegramente con los ingresos del oro nacionalizado. En menos de 2 años, la tasa de alfabetización aumentó en un 20% y la mortalidad infantil se redujo notablemente. Sin embargo, Traoré comprende que resistir en solitario sería suicida. Da un giro estratégico hacia el este, buscando alianzas tecnológicas, comerciales y de defensa con China y Rusia, evitando el sistema financiero occidental. Los acuerdos para transferencias de tecnología, exportación de oro e importación de maquinaria se cierran a gran velocidad, abriendo rutas comerciales lejos de la influencia del dólar y el euro. Este tipo de diversificación ya fue ensayado por países como Malasia y Turquía, que, ante presiones internacionales, buscaron socios alternativos en Asia y el Medio Oriente para reducir su vulnerabilidad. El efecto dominó se propaga por el continente. Mali, Guinea, Níger y otros países africanos anuncian su apoyo explícito a Burkina Faso. Se organizan cumbres de emergencia entre líderes africanos para intercambiar inteligencia, coordinar la defensa y construir un frente unido ante las amenazas externas. Nace así una red inédita de alianzas africanas. Las fronteras que antes dividían, ahora protegen. Un ejemplo ilustrativo es la creación de la Fuerza Multinacional Conjunta del Sahel, integrada por tropas de varios países, que realiza patrullas coordinadas y misiones de protección de infraestructuras críticas. Esto no solo refuerza la seguridad, sino que también fomenta la cooperación y la confianza entre vecinos históricamente rivales. La solidaridad pública crece como nunca. Movimientos sociales, sindicatos y figuras influyentes convocan marchas y campañas digitales desde Dakar hasta Nairobi. Las calles se llenan de pancartas exigiendo soberanía y justicia económica, mientras medios alternativos alimentan el orgullo continental. Por primera vez en décadas, millones de africanos sienten que comparten una causa común. Sin embargo, el peligro es inmenso. Cada paso de Burkina Faso aumenta el riesgo de represalias violentas, sabotaje económico y hasta la posibilidad real de un nuevo conflicto regional. La tensión se palpa en cada frontera y en cada comunicado internacional. Aún así, la apuesta de Traoré no solo resiste, sino que inspira. Países que antes guardaban silencio ahora estudian su ejemplo. África empieza a comprender que la unión no es solo un sueño, es una estrategia urgente y posible frente a un mundo hostil. Pero la partida está lejos de decidirse. Occidente prepara su contraataque, y la verdadera prueba de la soberanía africana apenas comienza. De la resistencia a la reconstrucción. ¿Qué enseñanzas deja la hazaña de Traoré para otros países y líderes? La decisión de Ibrahim Traoré fue mucho más que un acto de coraje. Encierra lecciones esenciales para quienes sueñan con una África soberana y capaz de escribir su propio destino. La primera es la unidad, tanto nacional como continental. Cuando Burkina Faso estuvo al borde del colapso, gobierno, ejército y pueblo se unieron. Esa cohesión permitió resistir presiones externas y transformar la amenaza en oportunidad.
Ejemplos históricos refuerzan esta idea. En Argelia, durante la Guerra de Independencia contra Francia, la unidad nacional fue clave para resistir y finalmente expulsar al colonizador. Lo mismo ocurrió en Vietnam, donde la cohesión social permitió resistir la intervención extranjera durante décadas. Traoré demostró que controlar directamente los recursos naturales es el pilar del desarrollo sostenible. Al expulsar a las multinacionales y nacionalizar el oro, Burkina Faso dejó de ser solo un proveedor de materias primas y se convirtió en arquitecto de su futuro. Esta decisión no solo trajo independencia económica, sino también dignidad recuperada. Otra lección crucial es la diversificación de alianzas. Traoré tomó la audaz decisión de buscar socios fuera del círculo occidental. Equipos de Irán, Venezuela y Corea del Norte colaboraron en la modernización tecnológica y la seguridad de los recursos. Este giro estratégico abrió nuevas rutas de cooperación y demostró que África puede elegir con quién asociarse, sin depender solamente de Occidente. La comunicación estratégica fue otro pilar de resistencia. Traoré supo movilizar al pueblo con mensajes directos. No venderemos nuestro país. No nos inclinaremos ante ninguna potencia. Ese liderazgo comunicativo convirtió la indignación en fuerza colectiva. La transparencia y la verdad, difundidas por medios africanos, inspiraron a millones más allá de las fronteras burkinesas. En los momentos de crisis, como el ultimátum recibido, Traoré demostró que el desafío puede ser catalizador de reformas profundas. Lo que parecía una condena forjó una nación más fuerte y unida, capaz de marcar el rumbo de África. La adversidad rompió cadenas antiguas y abrió el paso a políticas verdaderamente emancipadoras. Hoy, Ibrahim Traoré no es solo el presidente de un pequeño país del Sahel. Es símbolo de un liderazgo africano renovado, valiente, capaz de inspirar a toda una generación. Si otros líderes no aprenden de su ejemplo, África corre el riesgo de perder una oportunidad histórica de emancipación y volver al ciclo de dependencia y explotación. El desafío sigue abierto. ¿Será Burkina Faso el inicio de la auténtica independencia africana? Los ecos de la decisión de Traoré resuenan por todo el continente. Pero, ¿hasta dónde puede llegar esta ola de cambio en África? La verdadera revolución comienza cuando decides no quedarte callado. Ahora, la pregunta es clara y desafiante. ¿De qué lado estarás tú cuando la historia se escriba de nuevo? Burkina Faso se ha convertido en el centro de un despertar sin precedentes en África. La decisión de rechazar la entrega de más de 2/3 de sus reservas de oro no es solo un acto de coraje, sino un grito de autonomía que sacude a todo el continente. Ibrahim Traoré ha demostrado que incluso las naciones pequeñas pueden desafiar a los gigantes del G7 y al Fondo Monetario Internacional. Aquí no solo está en juego el oro, sino el derecho de África a gobernar su propio destino, lejos de la sombra de la dependencia y las cadenas del neocolonialismo. Pero esta batalla no se libra en elegantes despachos, ni se gana con promesas vacías. Se gana cuando personas como tú deciden romper el silencio. Porque el silencio es cómplice. Es lo que permite que la explotación y el abuso sigan repitiéndose generación tras generación. Hoy tienes la oportunidad de hacer la diferencia. Puedes elegir ser un espectador, viendo cómo se repite la historia, o puedes convertirte en parte activa de una transformación que desafía siglos de dominio extranjero. Compartir este mensaje es el primer paso para romper el cerco informativo y fortalecer la resistencia. Cada vez que eliges callar, cada vez que apartas la mirada, das espacio a que la injusticia y el saqueo continúen. Pero si levantas la voz, inspirado por el ejemplo de Burkina Faso, siembras la semilla del cambio en tu entorno y en todo el mundo. No subestimes la fuerza de la acción colectiva. Un solo individuo puede iniciar un movimiento. Millones de voces pueden reescribir la historia. La soberanía africana no es un sueño inalcanzable. Es una meta posible si mantenemos la presión y la atención. Hoy es Burkina Faso. Mañana puede ser cualquier otro país africano, o incluso cualquier pueblo que decida romper sus cadenas.
Difunde la verdad, mantén la conversación viva y no dejes que la narrativa oficial apague la llama de la resistencia. La auténtica revolución empieza aquí y ahora, en tu decisión de apoyar el despertar africano o guardar silencio. ¿De qué lado estarás cuando la historia llame a tu puerta? Si buscas pasos prácticos para contribuir a este cambio, considera las siguientes acciones. Infórmate sobre la historia real de África, apoya medios independientes, participa en debates públicos y, sobre todo, comparte contenido que promueva la justicia y la soberanía. Cada pequeña acción suma y puede inspirar a otros a actuar. Recuerda que los grandes cambios suelen comenzar con gestos humildes. Una conversación en la mesa familiar, una publicación en redes sociales, una carta a un representante político. Así comienzan las verdaderas revoluciones, no con grandes gestas, sino con la convicción diaria de que otro mundo es posible y que la dignidad de los pueblos africanos debe ser respetada. Así, cuando la historia vuelva a golpear la puerta de Burkina Faso o de cualquier otra nación oprimida, tú podrás decir que estuviste del lado de la justicia, la libertad y el despertar de un continente que, por fin, empieza a escribir su propio destino.